Hola a todos los que me sigáis. Voy a presentaros en este vídeo dos ejemplos de cálculo de derivadas de funciones logarítmicas. Una de un logaritmo neperiano y otra de un logaritmo en base 2. Bueno, para las derivadas de funciones logarítmicas tenemos la forma simple, logaritmo neperiano de x es su derivada 1 partido de x, y el logaritmo en base a de x, la derivada tiene dos expresiones igual de válidas, 1 partido de x por el logaritmo en base a del número e o 1 partido de x logaritmo neperiano de a. Y en cuanto a las derivadas en forma compuesta, que son las que debemos usar cuando tengamos que derivar el logaritmo de una expresión más complicada que x, pues tenemos que la de logaritmo neperiano de una función de x es f' de x dividido entre f de x, y la de logaritmo en base a de una función de x, pues f' de x dividido entre f de x, pues por logaritmo en base a del número e, si lo preferimos escribir de esta forma, o dividido entre el logaritmo neperiano de a, si preferimos la segunda forma. Bueno, pues queda claro que tenemos logaritmos neperianos de una expresión más complicada que x. Por tanto, la fórmula que le corresponderá de la tabla de derivadas, como acabo de decir, será logaritmo neperiano de una función de x, donde la función de x es el paréntesis, el argumento del logaritmo. Y la derivada, muy sencillita, la derivada de un logaritmo neperiano es muy sencilla, es f' de x, o sea, derivada de lo de dentro del logaritmo dividido entre lo de dentro del logaritmo, f de x. Y ya está, esta es la fórmula que tenemos que seguir. Por tanto, si yo hago este cálculo, como el argumento del logaritmo es un polinomio, pues tendremos que la derivada será la derivada del x al cubo, que es 3x al cuadrado, menos la derivada del 2x, que es menos 2 por 1, menos 2, más la derivada de 1, que vale 0, y es, como digo, la derivada de esta expresión, dividido entre la propia expresión, es decir, dividido entre x al cubo menos 2x más 1. Y así se deja, porque lo normal es que este tipo de fracciones no se puedan simplificar. Bien, pues esto en cuanto a la primera. En cuanto a lo de la segunda, pues en principio la función, venga, lo escribiré también, que esto siempre sirve para clarificar, logaritmo en base a de el número, perdón, de una función de x, donde la a es el 2, y la función de x es el 3x al cuadrado menos 1, y su derivada, cuidado que la vamos a poder escribir de dos maneras, pues tendremos que la derivada será igual a, o escribimos f' de x dividido entre f de x por el logaritmo en base a del número e, primera posibilidad, o escribimos f' de x dividido entre f de x por logaritmo neperiano del número a. Esta sería la segunda posibilidad. Bueno, pues venga, yo la voy a calcular de las dos formas, luego cada uno que se quede con la que prefiera. Pues por la primera fórmula sería la derivada del argumento del logaritmo, que sería la derivada de 3x cuadrado menos 1, que sería 3 por 2, 6x, menos la derivada de 1, que vale 0, y eso dividido entre el 3x al cuadrado menos 1, o sea, esto sería f' de x dividido entre f de x por el logaritmo en base 2 del número e. Esta sería la primera manera de escribir la derivada. Y esto también será igual si preferimos la segunda forma a la misma expresión, o sea, 3 por la derivada de 2x, que era 3 por 2, 6x, como he dicho antes, 6x dividido entre la propia expresión f de x, 3x al cuadrado menos 1, y esto multiplicado por el logaritmo neperiano de 2, que es la base del logaritmo.
y así se queda, de esta manera o de esta, como a cada cual más le guste. Bien, pues nada, esto es todo por este vídeo y hasta otro.